Oh, ¿qué pasó, gente? Aquí estamos una vez más en Fin Fan Fun Decks y estaba aburrido cuando de repente vi que había salido el spoiler del deck de energía de Aethergy y dije, me encanta el mazo y eso significa que es hora de análisis. Vamos con ello. Tenemos al comandante principal que es Saheli, un Temur de energía que dice: siempre que castees un artificiero o un artefacto, ganas un contador de energía. Al comienzo del combate de tu turno, puedes pagar 3 contadores de energía. Cuando lo hagas, creas un token que es una copia de un permanente que controles. Ese token es un 5/5 criatura artefacto, además de sus otros tipos, y tiene prisa. Sacrifica el paso final. Esta comandante es tremenda. Puedes hacer una copia de cualquier permanente, tierra, criatura, artefacto, encantamiento que controles. Es brutal. Y menos mal que no dice que si es legendario deja de ser legendario, porque si no estaría ultra roto. Por otro lado, tenemos la comandante secundaria, que es Pianalar, que dice: siempre que uno o más criaturas de artefacto hagan daño de combate a un jugador, ganas 2 contadores de energía. Al paso final, puedes pagar uno o más contadores de energía. Si lo haces, creas un XX vehículo volador y tripular 2, donde X es lo que gastaste de contadores de energía de esa manera. Está bien, no es como la otra comandante que está rotísima, pero cambia radicalmente la forma de jugar. Uno se centra en crear copias de permanentes que controles y convear, mientras que esta se centra en sacar algo super tocho y tupirlos a todos con vehículos voladores. Ambas opciones son buenas, pero en mi opinión la mejor es Saheli. Ahora vamos con las criaturas del mazo. En la parte de criaturas tenemos este gato volador que tiene volar y prisa. Cuando entra en juego, ganas 2 Energy Drink. Lo vamos a llamar así porque si no se alarga esto y me muero. Entonces puedes pagar uno o más Energy. Si lo haces, esta criatura hace daño a cada otra criatura. Básicamente es un barramesas de Energy. No está mal. Ahora tenemos a Nissa, que tiene Landfall. Y siempre que una tierra entra en juego, 2 Energy Drink. Puedes pagar 8 para gastar permanentes sin pagar su coste. Es buenísima esta carta. Esta carta que tiene arrollar y dice que siempre que ganas de combate un jugador, ganas esa misma cantidad de energy. Pagas 6 energy, pones 2 contadores +1/+1 en esta criatura y nuevas cartas igual a la fuerza de la criatura que controles. Exhaust. Solo puedes activarlo una vez. Sin embargo, si se va del campo de batalla y vuelve otra vez, puedes activarlo nuevamente. Tenemos esta Hydra que tiene arrollar y Guard 2. Al comienzo de tu mantenimiento ganas energy, igual a la fuerza de esta criatura. Entonces puedes pagar uno o más energy y pones esa misma cantidad de contadores +1/+1 sobre ella. Tenemos esta carta que da +1/+1 a todos tus tópteros, y si uno o más tokens artefactos se fueran a crear, en su lugar se crean esas fichas más una ficha token 1/1 con volar. Brutal, o sea, el combo de tópteros. Combina perfectamente con el comandante. Ahora vamos con las reimpresiones de criaturas. Tenemos esta carta que es un poco random, la verdad, que está aquí. Es más por politiqueo que otra cosa, pero bueno, ahí está, sobrando en el mazo. El duplicate lo que hace es que cuando entra en juego exilia una criatura. Mientras esté exiliada esa criatura, el duplicate es una copia exacta de esa carta. Y está bastante bien porque puedes combar con el comandante y estar exiliando sin parar. Este Leviatán es bueno, te da 3 energy cada vez que empieza tu turno y pagas 8 todas las otras criaturas a la mano. Solo puedes usarlo como un conjuro, así que bueno, para entrar en juego y a la mano todo, gente. Jodería mucho los mazos de reanimar, la verdad. Esta ballena es buenísima, porque cuando entra en juego te da 6 Energy Drinks, y si te fuera a tupir la carta, pagas 4 y a tu mano. De chill. Esta carta me ha dado partidas, Esta, que siempre que gastes un artefacto sacas un tóptero, y para robar cartas está bien, pero bueno, es una carta decente. Esta carta sobra, la verdad. Viene también en el mazo de contadores de energía de Modern Horizon 3 y la quité porque es situacional. Esta carta es buenísima. Daña 2 veces, prisa, y cuando ataque te das 2 energy, y si pagas 8 enderezas todas tus criaturas y te da una fase adicional de combate. Es brutal. Esta carta sobra en el mazo. Yo la quitaría porque hay cartas mejores y no es tan útil porque tienes que pagar 3 y sacrificar un artefacto para hacer el punto de daño. Esta carta es bastante buena. Arrolla y cuando entra en juego o ataques ganas energy por cada criatura que tú controles.
muy buena, y encima le puedes aumentar la fuerza pagando Energy. Esta carta que tiene el Landfall y te da un Energy, y si pagas 8 sacas un 6/6. Esta carta solo es útil si tienes la posibilidad de conseguir rápidamente 30 o 40 contra de energía. O sea, si tienes mucho contra de energía, os puedes recuperar, está bastante bien. Si no, ahora si consigues pocos contadores, te digo yo, no puedes hacer mucho situacional. Esta carta está bien, porque cuando ataque o defiendes sacas un 3/3, ganas 3 vidas o robas una carta. Esta carta es buenísima. Rampeo al entrar y robar cuando se muera. Imprescindible. Esta carta está decente. Es un 9/9 que vuela, vigilancia y arrolla. Y cuando muere saca un 3/3 volador, un 3/3 con vigilancia y un 3/3 con arrollar. Esta carta está bien. Te creas 2 tópteros 1/1 y si quieres 2 artefactos, vuelves imbloqueable a una criatura. Esta carta tiene prisa y tiene comandancia, que dice al comienzo del combate de tu turno, si tienes al comandante de juego, saca un 1/1 con volar y prisa. Simple. Esta está bien porque dice siempre que hay un artefacto en juego, un punto de daño a cada oponente. Esta carta básicamente para quitarte una criatura de encima del oponente, forzando a bloquear. Esta carta para agregar maná. Esta carta para robar cartas y agregarte 2 energy. Esta carta está bien porque te da 3 energy y puedes crearte tópteros, un tóptero que da maná, simple. Ahora vamos con la parte de los artefactos. En la parte de artefactos tenemos este equipo que da +1/+1 a la criatura equipada, por cada artefacto que controles. Y cuando atacas, miras el top 6 y te pones un artefacto a mano. Luego tenemos esta carta que es buenísima. Siempre que gastes un hechizo, ganas esa misma cantidad de energy, igual a lo que has gastado de maná para castearlo, y pagas 50 energy, robas 7 cartas y puedes castear cualquier hechizo de tu mano de gratis. Buenísimo. Esta carta que te permite doblar la cantidad de contadores en un permanente o la cantidad de contadores que tú tienes. Muy bueno. Y con las impresiones tenemos linterna cromática para tener maná de cualquier color, el reloj para dar maná y si llegan a 12 barajas mano y cementerio de la biblioteca y robas 7 cartas. Esta carta que permite a tus tierras crear tesoros. Esta carta que si pagas 6 energy mires el top 6 y puedes castear una carta de gratis. Esta para blinkear y hacer los efectos de cuando entra en juego. Este vehículo para ganar maná. Esta es buenísima, loco. Permite triggerear 2 veces las habilidades de cuando entra en juego si es una criatura o un artefacto cuando entra. Esta para sacar fichitas y convear con ella misma. Sello arcano para agregar maná. Este equipo para darle prisa y ver a tu comandante. Sol Ring, como siempre tiene que estar. Esta carta básicamente se usa para agregar energy. Esta para agregar maná, como siempre. Esta para agregar energy y regresarte a mano a una criatura. Esta para agregar maná. Esta para exiliar los cementerios de los oponentes. Y esta para agregar maná. Ahora vamos con los conjuros. En la parte de conjuros tenemos este barremesas. Esta carta es buenísima porque te permite quedarte con un artefacto o criatura del oponente pagando energy. Un robacartas masivo si tienes el artefacto idóneo. Otro barremesas que mola. Un busca tierras que te da energy. Y este busca tierras que sinceramente es para quitarlo y meter el cultivar, que es mejor. Ahora vamos a ir con los instantáneos. En la parte de instantáneos tenemos el Chaos War, bastante bueno la verdad, aunque es tan random que le puede salir algo tocho al rival y es GG partida. Un counter muy bueno porque counterea hechizo, habilidad activada o disparada. Un estilo de criaturas, aunque luego su controlador se saca un 2/2 con manifestar. Un counter simple y un adivinar 2, robar 2 cartas y ganas 2 energy. La verdad que hay mejores para robar. Ahora iremos con los encantamientos. En los encantamientos solo pusieron estas 2 cartas. La primera es la de los tópteros, y así robar cartas se hacen daño de combate a un jugador. Y la otra es esta, que te permite conseguir 2 energy si pagas 1 cada vez que te entre un artefacto o un artificiero. Y si pagas 6, roba 3 cartas. Simple. Ahora vamos con el único Planeswalker que trae, y es Saheeli, que siempre que castees un hechizo que no sea de criatura, sacas un servo 1/1, y el artefacto objetivo se convierte en una copia de otro artefacto. Podrían haber puesto una mejor Saheeli, pero bueno, lo que hay. Por último, vamos con las tierras. En la parte de tierras sí que han venido algunas tierras caras, que ya diremos a continuación, y solo diré las más importantes. Primero tenemos esta que si sacrificas esta tierra te da X tesoros. Tenemos esta carta que vale más de 15 euros y es buenísima. Pues pagas 2, pones la carta de artefacto de tu cementerio al top de tu biblioteca. Buenísima la verdad y bien útil. Command Tower, imprescindible, al igual que Exotic, ya que alguno de tus rivales tendrá el maná que necesitas. Otra es Aetherhood, que te permite tener maná de cualquier color pagando un energy. Y por último, esta tierra que te permite hacer Scry 1 y si compartes un tipo de criatura con tu comandante, te da maná del color de tu comandante. En definitiva,
Para el que le guste la mecánica de contadores de energía, este mazo es imprescindible, ya que este tipo de mazos son bastante divertidos. Con deciros que cuando lo vi, hablé con mi tienda de confianza y reservé el mazo al momento. Y tengo el otro mazo de Modern Horizon 3 que es brutal. Espero que os haya gustado. En unos días saldrá el Prezi explicando el otro mazo que está todo ilusionado o que le mola a los zombies. Dale like, suscribirse y hasta luego, Mari Carmen.